Hola, hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Me confirman si se ve, por favor, la Buenos días, diapositiva? Héctor. Sí se ve. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Creo que es nuestra última clase del año, bueno, por lo menos conmigo. Eh, y vamos a hablar sobre las secreciones del tubo digestivo o sea, las distintas secreciones que vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo, que son de muchos tipos y que es un capítulo relativamente, relativamente largo, pero bueno, nosotros vamos a resumir y enfocar en los puntos más principales, más importantes como siempre. Si tienen dudas o preguntas, ya saben que pueden hacer sus preguntas por el micrófono o por el chat, que yo siempre estoy pendiente. Bueno, a ver, no vamos a complicar demasiado esta clase, vamos a ir pasando relativamente rápido y vamos a frenar en algunas partes del capítulo donde hay cosas importantes que tienen que saber. ¿Sí? Con respecto a los principios generales, de la secreción digestiva, ustedes saben que en el tubo digestivo hay dos tipos de secreciones principales, ¿sí? O sea, las secreciones van a cumplir dos funciones principales. Uno de los más importantes es la secreción de enzimas digestivas. Las enzimas son proteínas que básicamente van a acelerar una reacción química. En este caso, son reacciones generalmente catabólicas que destruyen las macromoléculas. O sea, por ejemplo, una proteína está formada por muchos aminoácidos así, unidos en forma de cadena. Esta proteína así es muy difícil de absorber, entonces lo que hacen las enzimas es romper en fragmentos más pequeños para que sea más fácil de absorber. Básicamente eso es lo que hacen las enzimas digestivas, ¿sí? Descomponen los alimentos en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas. Y la otra función importante es la secreción de moco, y el moco principalmente va a cumplir un factor protector, o sea, va a proteger. Fíjense, esta es una glándula, una célula glandular, por ejemplo, y va a secretar moco va a secretar moco, y ese moco va a formar aquí como una capa en en la membrana apical de la célula, y va a funcionar como una especie de protección para que los ácidos o las sustancias que están en la luz no dañen a la célula. Y además, como es una sustancia, digamos, bien resbalosa, ayuda a que los alimentos se deslicen más fácilmente a través del tracto digestivo, ayuda a lubricar el paso de de los alimentos, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde estamos en el tubo digestivo, la cantidad y la naturaleza del moco y la cantidad y la naturaleza de las enzimas que rompen las macromoléculas van a ser diferentes, va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, recordando rápidamente nuestras primeras clases de histología en el primer año, recuerden que las glándulas básicamente son epitelios, o sea, células epiteliales especializadas en producir un producto de secreción. Y hay varios tipos de glándulas. Hay algunas que son unicelulares, como por ejemplo las células caliciformes, son un ejemplo de glándula mucosa unicelular, que básicamente lo que hacen es, como dijimos antes, producir moco, y ese moco va a generar un factor protector en el epitelio y también va a lubricar ese epitelio, ¿sí? Luego tenemos otras glándulas multicelulares que forman, por ejemplo, túbulos, como las criptas de Lieberkühn o las glándulas tubulares profundas, ¿sí? Que básicamente son invaginaciones del epitelio, o sea, este epitelio de aquí que se invagina así y forman células especializadas en producir distintos tipos de productos.
¿sí? Las glándulas tubulares que se encuentran en el estómago, por ejemplo, en el duodeno, son un ejemplo de este tipo de glándulas. Y luego tenemos glándulas más complejas que forman completos o verdaderos órganos debido a su complejidad, como por ejemplo las glándulas salivales, la glándula parótida, el páncreas y el hígado, que son glándulas anexas al tubo digestivo y que liberan también su producto de secreción, que es muy importante para la digestión. ¿Sí? Entonces tenemos células muy simples o glándulas unicelulares, como la caliciforme, las glándulas multicelulares, pero que son invaginaciones del epitelio, como las glándulas tubulares, y luego glándulas súper complejas que forman órganos independientes. ¿Sí? Bien. Recordando también para entender la regulación de las secreciones de las glándulas, recordando lo que vimos en la clase anterior, que en el tracto digestivo tenemos un sistema nervioso completo, básicamente, que es el sistema nervioso entérico, que está formado por dos plexos. ¿Sí? El plexo mientérico, mio, significa músculo, entérico significa del intestino o relacionado al intestino. ¿Sí? Entonces, el plexo mientérico de Auerbach es el que se encuentra en medio del músculo del intestino, o sea, de la capa muscular del intestino. Aquí hay estas neuronas de aquí, formarían el plexo mientérico. Y como está relacionado al músculo, ¿qué es lo que hace el plexo mientérico? Lo que controla es la motilidad gastrointestinal, la contracción del músculo liso. ¿Sí? Y luego tenemos el otro plexo, el plexo submucoso. Sub quiere decir por debajo y mucoso quiere decir mucosa, epitelio. Entonces, aquí está la mucosa, el epitelio, y por debajo del epitelio está la submucosa, que es esta zona. Y en la submucosa, ¿qué teníamos? Bueno, obviamente el plexo submucoso está en la submucosa, que son estas neuronas de aquí, pero en la submucosa nosotros vamos a tener los capilares, las arterias y las venas, los capilares sanguíneos están ahí, y las glándulas de la mucosa también tienen relación con la submucosa. O sea, hay glándulas y capilares. ¿Sí? Entonces, el plexo submucoso, ¿qué es lo que va a controlar? Va a controlar la secreción de estas glándulas y va a controlar también aquí el flujo sanguíneo de los capilares, ¿sí? El flujo sanguíneo local de los capilares que están en la submucosa. Y para la clase de hoy, lo más importante es esto: la secreción de las glándulas está controlada principalmente por el sistema nervioso entérico, más específicamente por el plexo submucoso de Meissner, es el que controla la secreción glandular. ¿Sí? Luego tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático que también contribuyen, pero principalmente el plexo submucoso es el que va a actuar ahí. Bien, entonces, ¿cómo podemos estimular una glándula para que produzca una secreción, una glándula del tracto gastrointestinal? Hay tres formas, ¿sí? En primer lugar, la estimulación por contacto, o sea, entra un alimento dentro del tracto digestivo, ¿sí? Al entrar en contacto aquí con la pared, entonces ese contacto causa una estimulación y la célula eh, produce su secreción. ¿Ok? La estimulación por contacto está controlada totalmente por ese sistema nervioso entérico que vimos, específicamente por el plexo submucoso de Meissner. ¿Sí? Luego está el resto del sistema nervioso autónomo, que se dividía en simpático y parasimpático. Acuérdense muy bien, el sistema nervioso parasimpático es el de descanso y digestión. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es estimular la digestión, estimular o aumentar la cantidad de secreción glandular, estimula la digestión. En el tracto digestivo estimula, ¿sí? Porque estamos relajados y podemos digerir. Mientras que el sistema nervioso simpático era el de luchar o escapar, el de lucha o huida, ¿sí? Cuando estamos en una situación donde hay que luchar o escapar, lo último que queremos es digerir. Entonces aquí ocurre una
en general ocurre una disminución de todo, disminución de la secreción, disminución de la motilidad. Generalmente ocurre una inhibición o una disminución. En algunos casos, y dependiendo de la cantidad de estimulación simpática, puede causar también un aumento de la secreción. Esto ocurre, son como excepciones, pero en general causa una disminución de las secreciones. ¿Sí? Y luego la tercera forma de estimular una glándula es a través de hormonas. Entonces nosotros vamos a tener ciertas hormonas, como por ejemplo la gastrina o la secretina, que son hormonas que son secretadas en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Por ejemplo, la gastrina se secreta aquí eh, en el antro del estómago, en el antro pilórico, luego va a través de la sangre, viene aquí y va al cuerpo y al fundus para estimular ahí la secreción de ácido. Bien, entonces son hormonas que se producen en algún sitio y luego van a otro sitio distinto del tracto gastrointestinal para estimular la secreción. ¿Sí? Generalmente se producen en respuesta de alimentos o en respuesta de algún otro tipo de estímulo, como acidez, por ejemplo. Eso vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces, para estimular la secreción de una glándula, puedo hacerlo de tres formas. Por contacto directo, a través del sistema nervioso autónomo, acuérdense, parasimpático aumenta, simpático generalmente disminuye. ¿Sí? Y la secreción hormonal. Bien, ahora, esto en cuanto a generalidades, ¿sí? Cuestiones generales. Pasé rápido porque no hay muchas cosas nuevas aquí. Ahora vamos a ir hablando de forma particular de cada una de las principales glándulas y zonas del tracto digestivo que van a tener secreciones importantes. Y vamos de proximal a distal. Comenzamos en la boca, metemos los alimentos en la boca y lo primero que el tracto digestivo secreta es la saliva. ¿Sí? La saliva es una secreción muy curiosa, o sea, es muy interesante y porque es muy compleja. La saliva, nosotros, cuando pensamos en la saliva, generalmente parece como algo muy simple, es algo que lubrica la boca, pero aparte de tener agua y electrolitos, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, también tiene enzimas, por ejemplo, la tialina, que es una alfa-amilasa que sirve para romper los carbohidratos, y también tiene moco o mucina, que sirve para lubricar un poco la boca, sirve como protección también, por ejemplo, de los dientes y de la mucosa oral, ¿sí? Entonces, la saliva tiene múltiples funciones. Lubrica, protege la mucosa oral, inicia la digestión, por ejemplo, la tialina, que rompe los carbohidratos, regula el pH bucal, ¿sí? Y facilita la deglución. Y esto es algo muy curioso que uno comienza a darse cuenta cuando ve pacientes que tienen problemas en la secreción de la saliva. ¿Sí? Hay algunas enfermedades que causan que el paciente no pueda producir saliva. Y fíjense que eh, la saliva no es solo agua, porque en estos pacientes, por ejemplo, ellos tienen muchos problemas para tragar los alimentos. ¿Sí? Cuando no se produce suficiente saliva. Y si ellos consumen alimentos con agua, así tomando agua para ayudar a tragar, igual tienen dificultades para tragar. O sea, el agua solamente no puede suplementar todas las funciones que cumple la saliva. Es algo muy curioso. Y además, los dientes se destruyen más, tienen más úlceras en la boca, estos pacientes que no producen saliva. O sea, la saliva es algo bastante complejo y mucho más importante de lo que parece a simple vista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se secreta la saliva? La saliva se secreta a través de las distintas glándulas que vimos. La glándula parótida, que es esta, que está delante de la oreja, la glándula submandibular, que es esta que está debajo de la mandíbula, y la glándula sublingual debajo de la lengua. Son tres a la derecha y tres a la izquierda, seis en total. ¿Sí? Y cada una de estas glándulas va a presentar unos acinos, que son los que secretan
la saliva. Al principio, la primera fase, cuando se secreta y se libera en la luz de los túbulos, aquí, esto se llama secreción primaria, ¿sí? La saliva en este punto es básicamente muy parecido al plasma, ¿sí? O sea, tiene una osmolaridad igual al plasma, y lo único que se le agrega a eso es la tialina, que era la enzima que rompe los carbohidratos. Se le agrega moco, ¿sí? Y tiene líquido extracelular que es parecido al plasma. Es como líquido extracelular más moco y tialina, ¿sí? Entonces, al comienzo, en todos los vacinos, la secreción primaria es muy parecida. Pero ¿qué es lo que pasa? Es parecida al plasma. Lo que pasa es que a medida que esto circulando, va circulando por los conductos excretores, ¿sí? En los conductos van a ocurrir modificaciones. O sea, a medida que esto se va moviendo, ocurren modificaciones, que son las modificaciones ductales, ¿sí? Dentro del conducto, dentro de los conductos se modifican. ¿Qué tipo de modificaciones? Son dos: la reabsorción y la secreción, ¿sí? La reabsorción básicamente significa que el sodio y el cloro que estaban aquí van a ser reabsorbidos hacia el líquido extracelular, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que la saliva finalmente, la que sale al final, tiene poca cantidad de sodio y poca cantidad de cloro, ¿sí? No es más, aquí ya no es, la saliva no es igual al líquido extracelular, al plasma, porque todo el cloruro y el sodio que tenía, o bueno, no todo, pero gran parte fue reabsorbido. Entonces tiene concentraciones bajas de sodio y cloro. Y por el contrario, el potasio y el bicarbonato son secretados, o sea, desde el líquido extracelular ingresan aquí mucha cantidad de potasio y de bicarbonato. Entonces, al final, la saliva que sale a la boca es una solución que tiene altas cantidades de potasio y de bicarbonato, ¿sí? Entonces, por eso la composición de la saliva cambia dependiendo de qué tan rápido se produce la saliva, dependiendo de qué tipo de alimentos están en la boca, dependiendo de la hidratación del paciente. Esto depende de muchas cosas. Pero en general, al comienzo, la secreción primaria es líquido extracelular más moco y enzimas, ¿sí? Pero a medida que va pasando por los túbulos, ocurre la modificación, la reabsorción de sodio y cloro y la secreción de potasio y bicarbonato. Bien. ¿Y cómo se regula esto? Básicamente se regula a través de unas neuronas que están aquí en el tronco encefálico. Esta es la protuberancia o puente de Barolio. Este es la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿sí? Y aquí tenemos esta región que son los núcleos salivales. Núcleo salival superior y núcleo salival inferior, ¿sí? Son neuronas que están ahí. Entonces, el núcleo salival superior, por ejemplo, envía sus señales a través del nervio facial, luego viene aquí por el nervio cuerda del tímpano, hace una sinapsis en el ganglio submandibular y de ahí controla o envía las señales a la glándula submandibular y a la glándula sublingual, ¿sí? El superior. Y el inferior viene por otro nervio, por el nervio glosofaringeo, gloso quiere decir lengua, entonces viene por aquí, hace una sinapsis y luego controla a la glándula parótida. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de si son neuronas simpáticas o parasimpáticas, esto van a causar estimulación o inhibición. Acuérdense, el parasimpático estimula, ¿sí? Estimula la digestión. Entonces, lo que va a causar es un aumento del flujo de saliva, un aumento de la secreción de enzimas, ¿sí? Cuando las señales parasimpáticas vienen por aquí. Y la estimulación simpática normalmente causa una inhibición, en la mayoría de los casos causa una inhibición o disminución de la secreción de la saliva, ¿sí? Pero
dependiendo del caso, algunas veces también puede causar un aumento, ¿sí? Dependiendo de la intensidad del estímulo. Aunque recuerden, normalmente causa una disminución. ¿Qué pasa si disminuye la secreción de saliva? La saliva que está aquí afuera se vuelve más viscosa, ¿sí? Porque yo estoy secretando menos cantidad, entonces se vuelve más viscosa y más rica en proteínas. Eso es lo que pasa. Por eso cuando yo estoy nervioso, por ejemplo, en un examen oral, se activa el sistema nervioso simpático, disminuye la secreción de la saliva y la boca se vuelve más seca en, en en algunos casos, si es que me pongo muy nervioso. Bien, ok, entonces esto se controla a través del sistema nervioso autónomo por los núcleos salivales superior e inferior. Bien, eso en cuanto a la saliva. Después el libro habla de muchas otras cosas, pero lo más importante es esto. Recuerden que la saliva se secreta por estas tres glándulas, que cumple varias funciones, que no es solamente líquido, sino que es una solución compuesta, ¿sí? Que sufre modificaciones, o sea, la secreción primaria y la saliva final no son iguales, sufren modificaciones ductales a lo largo de su camino y que son controladas por los núcleos salivales, superior e inferior. Bien, luego pasamos más abajo. El esófago también tiene glándulas, pero bueno, no son tan relevantes. Y llegamos al estómago. En el estómago sí que tenemos muchas glándulas importantes. Eh, si recordamos, el estómago tiene varias partes anatómicamente. Aquí arriba el fundus o fondo gástrico, el cuerpo gástrico y aquí el antro pilórico. ¿Sí? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en el cuerpo y en el fundus nosotros vamos a tener estas glándulas que tienen estas células que se llaman células parietales y las células parietales van a producir principalmente el ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico lo que hace es hacer que la luz se vuelva súper ácida y eso desnaturaliza a las proteínas, hace que se desdoblen las proteínas y luego activa otras enzimas como el pepsinógeno, por ejemplo, para que pueda ocurrir la digestión. Las células parietales también secretan algo que se llama factor intrínseco, que es una proteína muy importante para absorber la vitamina B12 en el ileón, ¿sí? En el estómago se produce el factor intrínseco, pero esto va y se absorbe en el ileón, ¿sí? En el ileón distal, al final del ileón. Eh, luego tenemos otras células, como por ejemplo la célula principal, que es esta, la célula principal que va a generar esta enzima que se llama pepsinógeno. ¿Sí? El pepsinógeno básicamente sirve para romper proteínas, para romper proteínas en fragmentos más pequeños y que se puedan absorber más fácilmente. ¿Sí? Y luego tenemos en el antro sobre todo, tenemos las células G, la célula G que secreta esta hormona que es la gastrina, que vamos a hablar después de las hormonas. Y a lo largo de todo esto también tenemos células que van a producir moco, ¿sí? Las células que producen moco básicamente lo que hacen es proteger el, el epitelio del estómago para que no sea dañado por todas estas enzimas y por todo este ácido, ¿ok? Entonces, a ver, con respecto al estómago, tenemos que recordar algunas cosas importantes que les van a servir cuando ya sean médicos y médicas y estén en el hospital. ¿Sí? Recuerden que el estómago tenía estas glándulas así tubulares. Era una glándula tubular simple que se llama glándula gástrica. O sea, las glándulas gástricas también, o sea, son glándulas tubulares que están compuestas por varios tipos de células diferentes. Dentro de estas células vamos a tener a las células parietales, que eran estas, ¿sí? Las células parietales, que son las que secretan el ácido, y tenemos a las células principales, allá en el fondo, que eran las que secretaban el pepsinógeno. ¿Sí? Luego tenemos a las células, a otras células también, pero básicamente
dentro de estas glándulas es donde se va a secretar la parte más importante del estómago. Y luego a nivel del píloro tenemos glándulas que son también así parecidas a estas, pero que tienen menos células especializadas en secretar, en secretar enzimas y ácido, pero secretan principalmente moco y gastrina, que es la hormona que estimula la secreción de ácido. ¿Sí? Bien, entonces esto vamos a ver enseguida. Ahora, vamos a centrarnos principalmente, lo más característico del estómago es la secreción de ácido, ¿sí? Luego el resto también es importante, pero entonces vamos a centrarnos en esta célula, que es la célula parietal, que es la que produce el ácido clorhídrico. Y aquí tenemos un esquema de una célula parietal. Y lo más importante, esto parece demasiado complejo así si vemos de primera, pero lo más importante que quiero que entiendan de la célula parietal es que hay aquí adentro vamos a tener una enzima que voy a pintar de este color, que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? Que ya le vimos en muchas partes. La enzima anhidrasa carbónica estaría aquí, o sea, es la que cataliza la reacción química más importante dentro de la célula parietal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica utiliza dos sustratos. Uno es el dióxido de carbono y el otro sustrato es el agua. El agua está en todas partes del cuerpo, así que dentro de la célula hay mucha agua. Y el dióxido de carbono es un gas muy pequeño, o sea, una molécula de gas muy pequeña que fácilmente puede atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Porque es muy pequeña. Entonces ingresa directamente sin necesidad de transportadores, sin necesidad de proteínas ni nada. Ingresa aquí y viene a la enzima. ¿Qué es lo que hace la enzima? La anhidrasa carbónica. Lo que hace es romper el agua. Fíjense, a ver, voy a borrar esto. Lo que hace con el agua es romper aquí en un hidroxilo y en un ion de hidrógeno, ¿sí? El agua se rompe en dos. Y el dióxido de carbono se une al hidroxilo, se unen estos dos, aquí, se unen estos dos para formar bicarbonato, ¿sí? Entonces aquí se forma bicarbonato y el bicarbonato va a ser enviado hacia el intersticio, hacia el medio interno a través de un intercambiador de cloruro y bicarbonato. O sea, sale bicarbonato y entra cloro. Bien, entonces vamos a marcar aquí el, el cloro que está entrando. Bien, ahora, ¿qué pasa con este hidrógeno que nos quedó? Este hidrógeno, este ion de hidrógeno, tiene que salir hacia la luz. Sale aquí, ¿sí? Sale aquí a través de una bomba de hidrógeno ATPasa que le intercambia por potasio. O sea, sale hidrógeno y entra potasio, ¿sí? Esta bomba de aquí se llama bomba hidrógeno-potasio ATPasa, ¿sí? Pero básicamente le llamamos bomba de protones. Bomba de protones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está expulsando hacia la luz, está expulsando este, que es básicamente es un protón. ¿Sí? Esta es la bomba de protones o la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, transporta este ion hidrógeno hacia la luz. Entonces, este es uno de los componentes del ácido. Bien, y aquí intercambian por potasio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que allá en el fondo nosotros tenemos también estos canales, estos son canales de cloro. Entonces, el cloro, eh, a ver, como el potasio, perdón, el hidrógeno es positivo, tiene carga positiva, ¿sí? Yo aquí estoy usando ATP para mandar carga positiva hacia la luz del canalículo, la luz del canalículo se va haciendo más positivo, el cloro es negativo. Entonces, simplemente por seguir la carga eléctrica, el cloro lo que va a hacer es eh,
seguirle al hidrógeno, ¿sí? Le sigue al hidrógeno, sale por aquí, simplemente por su carga eléctrica. Entonces, fíjense, todo este cloro que estaba entrando aquí, o el cloro que está aquí afuera, que pueden entrar por otras vías, el cloro siempre va a seguirle al hidrógeno. Bien, entonces al final en la luz yo voy a tener hidrógeno y cloro. Y en la luz del estómago, en la luz del estómago es donde estos dos se van a unir, ahí se van a unir y van a formar el ácido clorhídrico, ¿sí? Este era el hidrógeno que veíamos aquí y este es el cloruro que veíamos aquí abajo. Bien, entonces el ácido clorhídrico propiamente se forma dentro de la luz, pero para eso primero se tuvo que formar el ion hidrógeno tuvo que ser expulsado hacia la luz y el cloro le sigue por su carga eléctrica básicamente, ¿sí? Y por su carga eléctrica aquí en la luz, cuando ya están los dos, ellos se atraen y forman el ácido clorhídrico. Bien, ¿saben por qué es tan importante que entiendan esto? Porque nosotros tenemos varias formas de hacer que el estómago deje de secretar tanto ácido clorhídrico, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que causan acidez estomacal. Pero básicamente, eh, la forma más efectiva, la forma más efectiva de hacer que aquí no haya ácido clorhídrico es bloqueando esta bomba de protones. Si yo bloqueo esta bomba de protones, no voy a tener protones en la luz. Si no tengo protones en la luz, no se va a unir con el cloro y no voy a tener ácido clorhídrico. Esa es la forma más efectiva. Por eso los fármacos antiácidos más efectivos son los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol. Bien. Ok, entonces esta información les va a servir mucho más adelante en farmacología, luego en fisiopatología y en clínica médica. Más adelante van a usar mucho esta información. Bien, ahora, ¿cómo se regula la secreción de ácido gástrica? De ácido gástrico. Básicamente tenemos tres formas de estimular, de hacer que el estómago secrete ácido, ¿sí? Hay tres formas importantes. Esto también es importante que sepan. Entonces aquí está la célula parietal que está secretando ácido, ¿sí? Esta célula parietal está secretando ácido. Esta célula parietal recibe tres tipos de estímulos diferentes para secretar ácido. Uno de ellos es a través de la estimulación nerviosa directamente. Este sería el nervio vago, que es el principal nervio vago, es el principal nervio parasimpático del organismo, ¿sí? Y acuérdense que la estimulación parasimpática lo que hace es aumentar la secreción. Entonces, el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, utiliza un neurotransmisor que es la acetilcolina. Entonces, este es mi primer estimulante, la acetilcolina. Es liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del nervio vago que inerva el estómago y el acetilcolina lo que hace es estimular y aumentar la secreción de ácido, ¿sí? Este es el ácido que se está que se está secretando. Bien. Luego tenemos una estimulación. Esta era una estimulación nerviosa. Luego tenemos la estimulación hormonal, que no ocurre aquí en el cuerpo del estómago, sino más abajo, en el antro. ¿Sí? Sí, tenemos aquí un esquema para ubicarnos un poco. Bien. La célula principal o célula parietal está principalmente aquí arriba, en el cuerpo y en el fundus gástrico. ¿Sí? Y más abajo, en el antro, se encuentra esta célula que se llama célula G. La célula G, la letra G, viene porque produce esta hormona que es la gastrina. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que la gastrina es una hormona. O sea, la gastrina se produce aquí, pero tiene que entrar en el sistema circulatorio, va por los vasos sanguíneos hasta llegar al fundus gástrico y al cuerpo gástrico, ¿sí? Fíjense, viene aquí, entra por los capilares, va por la circulación
Y finalmente va a llegar, hace muchas cosas la gastrina, pero finalmente va a llegar allá arriba a la célula parietal, aquí, ¿sí? Le va a estimular y por lo tanto va a estimular la liberación o la secreción de más ácido. Bien, entonces la segunda forma de estimular la secreción ácida es a través de la gastrina, que se produce ¿dónde? En las células G que están en el antro pilórico, ¿sí? En el color verde aquí el fondo, fundus gástrico y cuerpo gástrico. Bien, luego tenemos esta otra célula, que también está aquí en el cuerpo y en el fundus, que se llama célula enterocromafin. Yo no sé si ustedes recuerdan esa célula. Bueno, célula similar a la enterocromafin. SL significa enterocromafin like, similar a célula enterocromafin. Pero básicamente esta célula lo que hace es secretar esta hormona que es la histamina. Histamina. ¿Sí? Y la histamina, fíjense lo que pasa. La gastrina, la célula G produce gastrina, la gastrina viene aquí y la gastrina estimula a la célula G, perdón, a la célula similar a enterocromafin para que ella produzca histamina, ¿sí? Vamos a cambiar de color. Entonces la histamina va a venir aquí y va a estimular a la célula parietal para que produzca más ácido. Bien, entonces mi tercer estímulo para producir ácido es la histamina. Son tres estímulos. Fíjense muy bien en esto. Entonces, para producir ácido tengo tres caminos. El nervio vago, la gastrina directamente y luego la gastrina indirectamente a través de la histamina. ¿Sí? Mi tercer estímulo es la histamina. Entonces, es por eso que dentro de los antiácidos, por ejemplo, nosotros encontramos también algunos antihistamínicos, algunos fármacos que bloquean la producción de histamina. Entonces, eso hace que disminuya la estimulación de la célula parietal y disminuye la liberación de ácido. ¿Sí? Algunos antihistamínicos pueden causar ese efecto. Bien, solo que no son tan efectivos, no son tan potentes. Luego, otra forma que puedo disminuir o bloquear la secreción de ácido es, por ejemplo, cortando el nervio vago, cortando a través de una cirugía, abro el abdomen del paciente, corto los nervios vagos, bueno, no los nervios vagos totalmente, sino que se cortan las ramas del nervio vago que van al estómago, entonces la acetilcolina ya no se libera y se libera menos ácido. Eso se hace en casos muy extremos donde ningún fármaco puede ayudarle al paciente a disminuir la secreción ácida. ¿Sí? Eh, es una alternativa. Bien, entonces estas son las formas de regular la secreción ácida. Ahora, estas son formas de estimular. ¿Cómo puedo inhibir? Básicamente, hay dos formas o dos mecanismos que usa el organismo para inhibir. Uno de ellos, y el más importante, es la somatostatina. ¿Sí? La somatostatina es una hormona que se produce por las células D que se encuentran en el antro pilórico, ¿sí? Y producen esta hormona. Entonces, las células D producen somatostatina y la somatostatina inhibe todo lo que hay, es una hormona. Entonces la somatostatina va a venir y va a inhibir, va a bloquear a la célula G. La célula G entonces ya no produce gastrina. Si no hay gastrina, ya no se produce histamina y tampoco se estimula aquí a la célula parietal, ¿sí? Ni por la histamina ni por la gastrina. O sea, es un inhibidor bastante potente, ¿sí? Bastante potente la somatostatina. Bien, inhibe todo lo que hay. Y luego tenemos otra forma de inhibición que son las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas, como la prostaglandina E, por ejemplo, son sustancias que van a venir y van a causar una inhibición de la célula parietal para que no produzca ácido y van a estimular la producción de moco, ¿sí? Estimulan la producción de moco, de bicarbonato, y disminuyen la secreción ácida. O sea, eh, básicamente actúa como un protector, ¿sí? La prostaglandina actúa como un protector. Y esta
esta prostaglandina es importante también, fíjense, estimula, ¿aumenta qué? Aumenta el moco lo que hace es proteger a la mucosa del estómago, ¿sí? Aumenta el bicarbonato, ¿qué es lo que hace el bicarbonato? Contrarresta el ácido. O sea, la prostaglandina es protectora, ¿sí? Protectora. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las prostaglandinas son sustancias que se liberan durante una inflamación también, durante un proceso inflamatorio se liberan prostaglandinas. Son prostaglandinas diferentes, otros tipos diferentes de prostaglandina, los de la inflamación, pero bueno, son de la misma familia. Bien, entonces los antiinflamatorios no esteroides, que son fármacos como por ejemplo la aspirina, por ejemplo, yo qué sé, el ibuprofeno, que son muy usados. Estos fármacos antiinflamatorios lo que hacen es bloquear la producción de prostaglandinas. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación. Pero como consecuencia, el fármaco no sabe si la prostaglandina es algo inflamatorio o es algo que está protegiendo el estómago. El fármaco lo que hace es encuentra prostaglandina y bloquea, ¿sí? Entonces, generalmente los antiinflamatorios bloquean las prostaglandinas de la inflamación, pero también las del estómago y entonces bloquean la protección del estómago y por eso es que causan muchos efectos adversos a nivel estomacal. Por ejemplo, úlceras, puede causar hemorragia, puede causar acidez, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto todo se va a entender más adelante. En farmacología ustedes van a estudiar eso, pero para entender por qué una aspirina puede causar una úlcera en el estómago, tienen que saber que las prostaglandinas se producen en el estómago, o sea, tiene un efecto en el estómago de protector, o sea, tiene un efecto protector. Bien. Ok, y finalmente, para terminar lo del estómago, la secreción de ácido en el estómago tiene tres fases. Esto es algo también muy curioso que ocurre. Entonces, el estómago va a comenzar a producir ácido mediante tres fases. La primera fase es la fase cefálica, cefálica de cabeza. Significa que antes de que yo tenga contacto con el alimento, simplemente por observar, por ver un alimento muy apetitoso, por ejemplo, la señal va al cerebro, ¿sí? Y el cerebro envía una señal hasta el estómago a través del nervio vago, ¿sí? Se envía una señal hasta el estómago y el estómago comienza a producir ácido, como preparando el terreno para consumir ese alimento. O, por ejemplo, al oler, al percibir el olor del alimento, también lo mismo. ¿Sí? Sin tener contacto con el alimento. O inclusive si no hay ningún alimento aquí y yo cierro los ojos y empiezo a imaginar, o sea, aquí en mi imaginación, estoy imaginando un pedazo de pizza ahí bastante rico y apetitoso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la simple imaginación activa el cerebro y el nervio vago envía señales al estómago para aumentar la secreción ácida. O sea, esta es la fase cefálica, ¿sí? El alimento no tiene por qué entrar en contacto con mi cuerpo, ni siquiera tiene por qué existir. Incluso con la imaginación yo puedo estimular la secreción ácida. Bien, luego está la segunda fase. La segunda fase es la fase gástrica. Eso es cuando ya consumí el alimento, ¿sí? El alimento vino, entró y llega al estómago. Cuando llega al estómago causa una distensión de la pared abdominal, de la pared del estómago, ¿sí? Y eso estimula a las células para que produzcan más ácido. Esta es la más importante. Cuando el alimento ya está en el estómago, se produce casi 60% de la secreción de ácido total. La fase preparatoria, la fase cefálica, es más o menos 30%. Y luego está la tercera fase, que es la fase intestinal, ¿sí? Que es estimulada por la presencia de alimentos ya aquí, en el intestino, cuando ya salieron del estómago, ¿sí? Y que representa más o menos 10% del total. Entonces, la más significativa es la fase gástrica, que es cuando el alimento está en el estómago, es lo más obvio, pero sepan que también existe la fase cefálica, que es antes de consumir, y luego está la fase intestinal, que es después de que ya pasó por el estómago, cuando ya está en el intestino delgado, ¿sí?
Bien, eso en cuanto al estómago. Luego pasamos al siguiente órgano, que es el páncreas. En el caso del páncreas, el páncreas era un órgano mixto. Tiene secreción endocrina y secreción exócrina. La secreción exocrina, no tiene acento, exocrina, eh, va a liberar básicamente aquí en la luz de los acinos pancreáticos, se van a liberar el jugo pancreático. ¿Qué es el jugo pancreático? Es un conjunto de enzimas, ¿sí? Conjunto de enzimas. Ahí entran las lipasas. ¿Qué hacen las lipasas? Rompen los lípidos. Si yo tengo una molécula de lípido grande, ¿sí? La lipasa lo que hace es romper en fragmentos más pequeños que sean fáciles de absorber. Lo mismo pasa con la amilasa, rompe los carbohidratos en fragmentos más pequeños. Las proteasas, rompe las proteínas en fragmentos más pequeños, ¿sí? Mucho bicarbonato que sirve para neutralizar todo el ácido que había en el estómago, ¿sí? Entonces, esto es importante de entender. Por ejemplo, tengo aquí un carbohidrato, un polisacárido grande, ¿sí? Y la amilasa lo que va a hacer es romper en fragmentos más pequeños, en disacáridos o en monosacáridos, que sean fáciles de absorber, ¿sí? Lo mismo si tengo aquí proteínas, que están formadas por muchos aminoácidos, bien, la proteasa, la proteasa lo que hace es romper en fragmentos de dos o uno o tres aminoácidos, fragmentos más pequeños. Bien, aquí lo importante es lo siguiente. Entiendan que la lipasa destruye lípidos, la amilasa destruye carbohidratos, la proteasa destruye proteínas. ¿De qué está hecho todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo? Está hecho de lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, ¿por qué las enzimas del páncreas solo destruyen los alimentos y no destruyen el resto del organismo? Porque la proteasa va a destruir cualquier proteína que encuentre en su camino. Lo mismo con la amilasa y los carbohidratos, la lipasa y los lípidos. El tema es aquí que las enzimas del páncreas son tan potentes que pueden destruir todos los tipos de macromoléculas del cuerpo y por lo tanto tienen un sistema de protección, ¿sí? Estas enzimas pancreáticas se secretan de forma inactiva, o sea, cuando ellos son liberados por el páncreas, ellos están inactivos. ¿Por qué? Porque si yo libero proteasas activas en el páncreas, esa proteasa va a comenzar a destruir todo el páncreas porque el páncreas está formado por proteínas. Lo mismo con la amilasa, va a destruir todos los carbohidratos que hay aquí y la lipasa va a destruir todos los lípidos que hay alrededor, si es que estuvieran activos. Entonces, por eso, para proteger a nuestro organismo, estas enzimas se secretan de forma inactiva, ¿sí? De forma inactiva. Esto es muy importante que recuerden. Entonces, cuando el páncreas es estimulado, va a secretar sus enzimas y recuerden que las enzimas vienen a través de estos conductos hasta llegar a la segunda porción del duodeno, que era donde se liberaban, ¿sí? Teníamos el conducto pancreático principal de Wirsum o el conducto pancreático accesorio de Santorini. Así, son dos conductos pancreáticos que van a liberar su secreción. Bien, el páncreas también se estimula a través de tres fases, básicamente. Parecido al estómago, la fase cefálica es estimulada por la visión, el olfato, el gusto y la imaginación también un poquito, principalmente a través del nervio vago. Lo mismo que ocurría con el estómago, ¿sí? Esto es aproximadamente 20% de toda la secreción. O sea, aquí no es lo más importante. Luego tenemos la fase gástrica. La fase gástrica es cuando el alimento llega al estómago, ¿sí? Se está procesando en el estómago, pero se envía una señal hasta el páncreas para que ya comiencen a liberar las enzimas que van a servir después para digerir esos alimentos. Esto corresponde a un 10% de toda la secreción.
Pero finalmente, cuando los alimentos llegan al intestino, aquí la presencia de alimentos en el intestino delgado es la principal fase que va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas, ¿sí? Esto corresponde a más o menos 70% de toda la secreción. Y básicamente, dependiendo si es una comida, un alimento con mucha grasa, se va a estimular más la liberación de lipasas. Si tiene muchas proteínas, más la liberación de proteasas. Y si tiene muchos carbohidratos, se estimula más la liberación de amilasas. Pero siempre se liberan los tres, ¿sí? Los tres tipos de enzimas. Bien, entonces eso sería la secreción pancreática, las fases que estimulan, ¿sí? Luego tenemos la regulación. ¿Cómo se va a regular la parte de bicarbonato? Por ejemplo, se regula a través de esta hormona, que es la secretina. La secretina eh, básicamente se estimula porque aquí estaría el píloro. Y lo que pasa es que cuando el contenido del estómago pasa al intestino delgado, aquí, este contenido es muy ácido todavía, porque todo el ácido del estómago está eh, siendo drenado hacia el intestino delgado. Entonces aquí, este ácido se tiene que neutralizar. Bien, entonces la presencia de contenido ácido estimula la liberación de la secretina y la secretina estimula la liberación de bicarbonato en las paredes del páncreas. En las paredes no, en la glándula, en los ácidos del páncreas se libera entonces bicarbonato. El bicarbonato sale por aquí y lo que hace es, este es el bicarbonato, lo que hace es anular este ácido del estómago, ¿sí? Porque el pH del intestino tiene que ser alcalino. Bien. Y la otra hormona importante es la colecistoquinina o colecistocinina, CCK. La colecistocinina básicamente es una proteína, ¿sí? Cuando algo termina en ina, en medicina significa que es una proteína. Sin viene de cinético, que causa movimiento, ¿sí? Cole viene del conducto colédoco y cisto viene de la vesícula biliar. Bien, aquí la parte más importante es esto, viene de cinético, que significa movimiento. Bien, entonces la colecistoquinina es una proteína que causa movimiento en el conducto colédoco y en la vesícula biliar. O sea, básicamente estimula la secreción de bilis. Bien, entonces, ¿para qué se secreta la colecistoquinina? Se secreta para liberar la bilis y ayudar a la digestión de las grasas, principalmente grasas, proteínas también, pero principalmente las grasas son los que más estimulan la producción de colecistoquinina para que se mueva aquí toda la bilis y pueda salir a la luz intestinal. Bien, entonces la bilis, ¿qué es? Básicamente la bilis es una mezcla de distintas sustancias. Tiene sales biliares a ver, las sales biliares son muchas, pero básicamente tienen una estructura anfipática así, así, ¿sí? Tienen una parte que es hidrofílica, que le gusta el agua, hidrofílica, y una parte que es hidrofóbica o lipofílica, que le gustan las grasas, los lípidos. Es parecido a los fosfolípidos de la membrana, son anfipáticos. ¿Sí? Una parte le gusta el agua y otra parte le gustan los lípidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una molécula de lípido muy grande, una macromolécula de lípido muy grande, estas sales biliares van a venir y van a dejar aquí su porción hidrofílica hacia afuera, ¿sí? Y la porción lipofílica lo que hace es ir cortando, más o menos así. Yo voy a hacer algo muy,
Obviamente esto no es científicamente correcto, pero como para que entiendan la idea. La porción hidrofílica, lipofílica, como que va cortando, ¿sí? Como que va cortando el lípido en fragmentos más pequeños. Bien, entonces las sales biliares lo que hacen es emulsificar las grasas, o sea, rompen las grasas en fragmentos más pequeños que son más fáciles de absorber. Bien. Luego tenemos el pigmento o los pigmentos biliares, principalmente la bilirrubina, que es lo que le da el color rojo, amarillento a la bilis. Luego tenemos también el colesterol, que es uno de los principales componentes de la bilis, y la lecitina, que es un fosfolípido que también ayuda, así como este, y que también ayuda a emulsificar o romper las grasas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la bilis? Principalmente para romper las grasas en fragmentos más pequeños que sean más fáciles de absorber. ¿Sí? Emulsificar las grasas. Entonces, cuando un alimento tiene mucha cantidad de grasa, necesito bilis. Entonces, lo que hace el intestino es, eh, alimentos con grasa estimulan la producción de colecistoquinina. La colecistoquinina hace que se contraiga la vesícula biliar y el conducto colédoco y la bilis es expulsada para digerir las grasas. Bien, pero además, la bilis también cumple otras funciones importantes. Por ejemplo, ayuda a absorber las vitaminas liposolubles y algunas grasas, ¿sí? Absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles eran? Vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. ¿Sí? Son importantes. Si yo no tengo bilis, no puedo digerir muy bien las grasas y por lo tanto las vitaminas liposolubles también van a tener dificultades para ser absorbidas. Bien. Y finalmente, la bilis ayuda a excretar, a expulsar productos de desecho, como por ejemplo justamente la bilirrubina. Es un producto de degradación de la hemoglobina. El colesterol también, el colesterol extra que ya no se usa, es eliminado a través de la bilis. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde se produce la bilis? Se produce en el hígado, ¿sí? Se almacena en la vesícula biliar. La vesícula biliar, acuérdense muy bien de esto, ustedes ya saben, yo sé que ustedes saben, pero la vesícula biliar no produce bilis, solamente almacena, concentra y expulsa la bilis cuando es necesario, pero no produce. La bilis se produce en el hígado, ¿sí? Se produce en el hígado, viene por aquí, hace una vuelta y se carga o se almacena en la vesícula biliar de forma retrógrada, ¿sí? Después, cuando es necesario, esto se expulsa así. Bien, la vesícula se contrae y se expulsa. Entonces, la vesícula solamente almacena. Aquí, en el duodeno, tenemos el esfínter de Oddi. Recuerdan por anatomía, más o menos por aquí estaría el esfínter de Oddi o el esfínter de la ampolla duodeno-pancreática, que básicamente lo que hace es controlar la liberación de bilis, pero también controla la liberación de secreción pancreática, porque el conducto colédoco y el conducto pancreático se unen y se liberan su contenido en el mismo sitio. ¿Sí? Y luego ya hablamos de esta, la colecistoquinina es una hormona que estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para que se puedan liberar la bilis y se pueda digerir los alimentos grasos. Bien. Ok. Ahora, para ir terminando, ya estamos terminando. Eh, Algo importante que tienen que recordar de la circulación de los ácidos biliares es que aquí la bilis se produce en el hígado, ¿sí? Se almacena en la vesícula biliar. Luego, cuando yo como algo con mucha grasa, la vesícula biliar libera la bilis. Esa bilis cumple toda su función. A ver, aquí se liberó en color rojo. La bilis cumple toda su función de emulsionar las grasas y todo eso, y va por las distintas partes del intestino, y al final del intestino delgado, a nivel del íleon, bueno, a lo largo de todo el intestino delgado, la bilis se va reabsorbiendo,
¿sí? Principalmente al final, a nivel del hilo. Entonces esto se reabsorbe y vuelve al hígado. Y en el hígado vuelve a ser liberado y se almacena en la vesícula y luego cumple su función y luego se reabsorbe y así hace como una circulación, se reutiliza. La bilis se está reutilizando continuamente. ¿Por qué? Porque para el hígado cuesta mucho trabajo fabricar estas sales biliares. Entonces, las que se fabrican se tienen que reutilizar. Hay solo un pequeñísimo, pequeñísimo porcentaje que va a ser eliminado por las heces. ¿Sí? Y por eso las heces tienen ese color medio marrón, medio verde. Bueno, verde no debería ser, pero más o menos ese color está dado por la pequeña cantidad de bilis que se elimina junto con las heces. Bien, entonces eso es lo que trata de sintetizar este esquema. ¿Sí? Se fabrica a nivel del hígado, esta es la síntesis de bilis a nivel hepático, pero la mayor cantidad viene aquí, se almacena en la vesícula, luego se libera, va al intestino, ¿sí? Fíjense, este es el intestino, ¿sí? Vamos a pintar de diferente color. Este es el intestino delgado y este es el intestino grueso, ¿sí? Entonces, la bilis se libera en el intestino delgado, cumple toda su función. Y la mayor parte, fíjense, la mayor parte se reabsorbe en el propio intestino delgado. Casi, sobre todo al final, a nivel del ilion, se reabsorbe, vuelve al hígado, ¿sí? Vuelve al hígado y vuelve a hacer el ciclo. Hay una pequeñísima cantidad que viene al intestino grueso. De esa pequeñísima cantidad que entra al intestino grueso, de vuelta, una parte se reabsorbe y vuelve al hígado. ¿Sí? Y solamente una parte súper, súper pequeña es la que se elimina a nivel de las heces. Entonces, lo que se elimina, lo poco que se elimina a nivel de las heces es lo que el hígado tiene que volver a fabricar para compensar. La mayor parte, más del 90% de la bilis, se está reutilizando todo el tiempo. Esta este ciclo es lo que se llama circulación entero-hepática. Entero quiere decir intestino, hepática quiere decir hígado. ¿Sí? Entre el intestino y el hígado se va reutilizando la bilis. Bien, entonces la parte que se excreta en las heces debe ser igual a la parte de nueva bilis que se está sintetizando en el hígado. Estos dos tienen que ser igual, ¿sí? Para que esto se mantenga en equilibrio. Bien, si por acaso alguna parte de la bilis entra en la circulación general, en la vena cava y luego va al corazón y así, esto va a circular por la sangre hasta que eventualmente vuelve al hígado, ¿sí? Y se vuelve a utilizar. O sea, esto también puede ocurrir. Bien. Ok, y eso en cuanto al hígado. Finalmente, para terminar la clase, a nivel del intestino, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que a nivel del tracto gastrointestinal tenemos varias hormonas que se van a secretar, ¿sí? Algunas hormonas como la gastrina, colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. Y también, obviamente, a lo largo de todo esto se va a secretar moco, porque el moco siempre tiene que proteger la luz del tracto gastrointestinal. A nivel de algunas de estas regiones se secretan enzimas, por ejemplo, una de las más importantes en el intestino delgado se secreta esta enzima que se llama enteropeptidasa, ¿sí? De vuelta, entero quiere decir intestino, peptidasa, asa quiere decir enzima y peptidasa quiere decir enzima que rompe los péptidos, ¿sí? La enteropeptidasa es muy importante, ¿por qué? Porque es la que activa
el tripsinógeno y luego activa todas las enzimas del páncreas, que si volvemos aquí, recuerdan que estas proteasas, amilasas y lipasas, estas enzimas se liberan en forma inactiva, ¿sí? Y una de las proteasas se llama tripsinógeno, ¿bien? Entonces, es algo así. Fíjense, si yo tengo aquí mi intestino delgado, ¿bien? En el intestino delgado yo tengo la enteropeptidasa. Enteropeptidasa. Bien. Estas tres enzimas pancreáticas se secretan de forma inactiva para proteger al organismo. Entonces, cuando ellos llegan aquí, ¿sí? El tripsinógeno, eh, el tripsinógeno es activado por esta enzima. La enteropeptidasa lo que hace es activar el tripsinógeno. Y el tripsinógeno lo que hace es activar a estas otras dos. El tripsinógeno le activa al quimotripsinógeno, a la procarboxipeptidasa, a todas las otras enzimas, ¿sí? Entonces, estas enzimas se activan solamente cuando están en la luz del intestino. No se activan aquí en el páncreas. Bien, y es por eso que si yo tengo eh, en mi vesícula biliar, si yo tengo una piedra, un cálculo en la vesícula biliar, y la vesícula biliar viene aquí por el conducto colédoco, aquí está el conducto pancreático, ¿sí? Si yo tengo un cálculo, una piedra en la vesícula que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y queda trancado, queda obstruyendo aquí el paso, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas enzimas no van a poder salir, quedan atrapadas aquí y con el tiempo el tripsinógeno se activa de forma espontánea y activa a las proteasas y a las amilasas y a la lipasa, se activa y entonces, ¿qué pasa? Que estas enzimas comienzan a destruir el páncreas, destruyen todo lo que hay, destruyen todo lo que hay, ¿sí? Destruyen las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y eso es lo que causa la pancreatitis, que es una enfermedad muy, muy, muy grave, que puede llevar a la muerte. ¿Sí? Por eso cuando un paciente tiene una piedra en la vesícula, aunque no se está moviendo, aunque no cause ningún síntoma, el tratamiento es quitar completamente la vesícula de forma agresiva. Quitamos la vesícula, ¿para qué? Para evitar que alguna vez, por alguna cosa del destino, esa piedra venga y quede obstruida aquí y cause una pancreatitis que le puede llevar a la muerte al paciente. Es más fácil cortarle la vesícula que arriesgarse a que el paciente muera. ¿Sí? Entonces, eh, por eso es importante esta enteropeptidasa. Y luego están las hormonas que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Bien. Y finalmente, en el intestino también tenemos estas glándulas, como las glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, que tenían células que secretan moco, células caliciformes, por ejemplo, que secretan moco, y enterocitos que secretan líquidos y electrolitos. Y luego en algunas partes, como en el duodeno, teníamos las glándulas de Brunner, que secretan moco muy, muy, muy alcalino porque tiene que contrarrestar toda la acidez que está viniendo del estómago. ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera tenemos como un resumen general de los puntos más importantes de las secreciones del tubo digestivo. Yo sé que es algo muy, es mucha información, créanme que traté de resumir lo máximo posible, pero es un tema importante que se usa mucho en la práctica de la medicina, o sea, cuando estén en el hospital, esta información les va a servir mucho. Las enfermedades del tubo digestivo son muy frecuentes, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos nuestra clase de hoy. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta por ahí. ¿Todo claro? Sí, todo claro, profe. Excelente, muy bien. Entonces voy a llamar la lista y finalmente van a quedar liberados de fisiología. A ver, un minutito. Hoy dimos entonces secreciones.
Ok. Alan Ariel Mercado, Alan Samuel Martínez, Alejandro Emanuel, Presente. bien. Alejandro Javier Díaz, Alejandro Mauricio Jojot, Ailén Montserrat Marín, Benjamín de Jesús Pérez, Brisa Loana Ortega, Presente. bien. Camila Concepción Ruiz, Presente, doctor. muy bien. Daniela Montserrat Mendoza, Presente, doctor. Diana Gabriela Gaona, Dulce Milagros, Presente, doctor. Edith Noelia Martínez, a ver, Alan está presente. Alan Martínez, bueno. Eduardo Antonio Arzamendia, Elías Samuel Silvero, Pilar Agustina, Presente. bien. Gabriela Beatriz López, Presente, doctor. Gilberto Daniel Jojot, Presente, doctor. Joana Araceli, Presente, doctor. Horacio Joaquín Park, Jazmín Anaí, Jessica Montserrat, Camila Magalí, Katrini Ketli, Presente. bien. A ver, Elías Silvero también está presente. Margaret Diana Figueredo, Mario Gabriel Gamarra, Presente, doctor. bien. Matías Ezequiel, Presente. Mauricio Vázquez, Presente. Michelle Aramí, Presente. Michelle Ivanina, Naidelin Vanessa, Vanessa Villalba, bueno. Noelia Montserrat, Pamela Soledad, Presente, doctor. muy bien. Rita María Catalina, Presente, doctor. Ruth Beatriz Guillem, Samantha Analía, Sara Carmín Jiménez, Presente. Stephanie Coelher, Presente. Estefanía Montserrat, Tamara Belén Benítez, Presente, doctor. Vanessa Jazmín Vázquez, Vanessa de Jesús Villagra, Vanessa Villagra está presente, Víctor Antonio Jeremía, Presente. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Muy bien. Alan Doctor, Ariel, sí. a mí me llamaste doctor. No A escuché mi nombre. ver, Benjamín de Jesús Pérez, ya te puse tu presencia. Alan Gracias, doctor. Ariel Mercado, de nada. Alan Ariel no está. Alejandro Javier, Alejandro Mauricio, Ailén Montserrat, Diana Gabriela, Edith Noelia Martínez, Eduardo Antonio, Horacio Joaquín Park, Jazmín Anaí, Jessica Montserrat, Camila Magalí, Margareta Yana, Michelle Ivanina Meyer, Noelia Montserrat, Ruth Beatriz Guillem, Samantha Analía, Estefanía Montserrat y Vanessa Jazmín Vázquez. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, que tengan un buen finde y que les vaya muy bien en el resto de su carrera. Fue un gusto haberles acompañado este año. Chao, profe. Sos el Chao, Gracias mejor, por en chao. todo, serio. doctor. Nos vemos eventualmente. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias por las clases. Chao, doctor. Buen fin de...
Eduardo Arzamendia, te puse tu presencia, no te preocupes. Profe, A una pregunta. ver, sí, ¿La te escucho. gastrina era la que te daba la sensación de hambre o tener hambre? Em, Influye un poco, pero no. Hay otra hormona que se llama grelina, que da más sensación de hambre. La gastrina, muy poco. Bueno, gracias. Ah,